Hola, hola, ¿cómo estás? Feliz inicio de semana, que ya sé que la semana pasada no liberé podcast, pero la verdad es que andaba en todo un proceso como siempre, ¿verdad? Que se me da. No, parte de mucho de mi trabajo interno es cuando algo sucede en mi vida, tengo la tendencia de esconderme y no salir, ¿no? ¿Por qué? Porque no estoy motivada para hacer las cosas, porque no me nace hacer las cosas y sé que muy probablemente la mayoría de las veces puedes tú llegar a sentirte exactamente igual. Lo que yo hago, ¿no? Ahora sí que podemos mencionar lo que sigo con el camino del alma, ¿no? Porque al final de cuentas así es lo que realmente realizo aparentemente, ¿no? Que cómo puedo yo llegar a unir mi experiencia terrenal con la parte espiritual, ¿no? El sábado de la semana pasada, yo muy amablemente, tuve una terapia de regresiones. Te puedo decir que fue la terapia que a mí me permitió abrirme en mi cantidad de cosas, ¿no? Y me refiero a que me permitió, porque la verdad es que la terapia terminó siendo una plática de casi 3 horas y media. No hago mucha mención del tiempo porque la verdad es que yo fluyo según lo que se necesita en ese momento, ¿no? Y terminamos entendiendo que no iba a ser una terapia de regresión particularmente, sino iba a ser algo totalmente diferente, como esta parte de poder entender, ahora sí que a nivel más humano, ¿no? Cuál es el proceso y qué era lo que necesitaba la persona realizar. Y fui muy abierta y le dije, mira, ¿sabes qué? Yo no creo que esto que me estás platicando y me estás pidiendo o solicitando es una cuestión de regresiones, sino es más que todo el poder balancear el cómo te encuentras el día de hoy para que puedas tú misma tomar los pasos siguientes, ¿no? Porque sí traía un mega proceso que la verdad es que sí me sentí súper identificada y creo que eso me permitió a mí también entender otras tantas cosas. Ese mismo día en la mañana, normalmente todas las mañanas lo que yo hago, cuando me despierto, pues obviamente desayuno mi té, bueno, no, me tomo mi té, ¿no? Mi té de jengibre, con limón o con lima, como lo conocemos nosotros en Monterrey. En Monterrey lo conocemos como lima, este, y aquí es diferente la lima y el limón, ¿por qué no? Pero es una cuestión de creencias también, de abrirme a cómo la gente aquí en Estados Unidos dice, ¿no? Y me queda muy claro porque cuando estaba yo en mi trabajo Godín, pues obviamente me tocó, gracias, me tocó viajar bastante, debido a mi trabajo, ¿no? De entrenamiento y capacitación, donde me di la oportunidad de conocer muchísima parte de aquí de Estados Unidos antes literal de venir yo a vivir aquí. Entonces, claro, yo pedía un limón porque yo estoy acostumbrada, como buena mexicana, aparentemente, de que a todo, excepto obviamente a ciertos alimentos, a todo le echo un limón, ¿no? Limón y tajín. Entonces yo llegaba al restaurante y yo, sí, ok, tienes limones, ¿no? Digo, porque así nos también nos enseñan el cómo decir en inglés la parte de limón y la verdad es que yo lo conozco como limón. Y ahora sí que estoy casada y ya llevo ya casi 5 años viviendo aquí en Estados Unidos, pues es que no es limón, es lima. Aquí, ¿no? Aquí se le dice lima. El limón es el amarillo, ¿no? Y la lima obviamente es el que yo conozco verde, ¿no? Entonces dije, híjole, qué manera de volverme loca. Pero bueno, regresando a mi historia. Pues el sábado saco a mi niña de 4 patas a que vaya al baño, como todas las mañanas, y obviamente andaba yo enfocada aparentemente en otras tantas cosas, ¿no? No estaba poniendo atención dónde estaba caminando. Entonces, allá va, ¿no? Allá va Paola, ¿por qué no? Bajando y haciendo, y no vi dónde terminaba el camino, y pues obviamente pisé mal, pues allá voy yo al suelo. Entonces me caigo y obviamente digo, gracias que aquí la mayoría de la gente no habla en español, porque la verdad es que me agarré, te lo juro que me agarré en primera, segunda y tercera, porque estaba muy enojada. Y estaba muy enojada porque me sentía muy tonta, porque la verdad es que la gente que pudo haber visto mi caída, la verdad es que fue muy estúpida mi caída. O sea, no tengo otra forma de poderlo plasmar. Fue muy estúpida mi caída. Entonces, en esta parte de que obviamente me caí, pues obviamente me tienes echando guajolotes, como decimos nosotros en Monterrey. Digo, no voy a decir que exactamente qué fue lo que dije, porque pues no, aquí en el episodio pues no tiene nada relevante, pero fueron N cantidad de maldiciones porque me enojé y lo que le sigue. Soy una persona muy explosiva en ciertas cosas
que sí, ahorita ya llevo un nivel donde realmente me pongo a pensar, dije, a ver, la gente no tiene la culpa de mi caída estúpida, pero pues yo tampoco me echo la culpa, sino simplemente es tratar de comprender, ¿no? Digo, ya ahora sí que puedo decirte que después de 14 años, lo que yo hago normalmente es, bueno, ¿qué me estás tratando? O sea, sí, ok, me caí, ¿no? Sí me dolió, digo, es fecha que todavía medio me molesta, y que obviamente me ha tocado el retomar la confianza en lo que yo estoy plasmando y haciendo y no haciendo, ¿no? Y en esta parte me senté una vez que regresé, ya después de que mi niña ya fue al baño, dije, ok, ya me voy a regresar al departamento a sentarme a tratar de analizar. Sí, a veces sobreanalizo las cosas, sí. No te puedo decir que bastante porque un chorro lo hago. O sea, meto mucho mi parte mental para poder yo tratar de comprender a nivel terrenal exactamente qué fue lo que sucedió. Entonces, después de enojarme, molestarme y despotricar en el mundo, porque de veras que estaba tan enojada que decía yo, es que nada más a mí se me ocurre no estar poniendo atención en dónde estaba caminando. Por eso te digo que fue la caída más estúpida que te puedes imaginar, porque no tengo otra forma de poderlo decir. Y cuando yo regreso, y esto fue, o sea, a final de cuentas fue antes de yo iniciar mi terapia, ¿no? Antes de empezar la terapia tal cual. Entonces ahí me tienen, me vendé para evitar que se inflamara. Y decía yo, ok, no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces sí fue un sentarme y decir, bueno, ¿qué me estás tratando de mostrar? Y eso es lo que normalmente hago yo. Digo, y últimamente más, entre más tomo conciencia de la parte espiritual, pues más me permito yo realmente sentarme y ver realmente de dónde viene el aprendizaje y la lección. ¿Para qué? Para dejar o evitar que se vuelva a presentar, ¿no? Y en esta parte dije yo, ok, entonces me senté, respiré hondo, digo, si a ti te funciona, a lo mejor para ti va a ser meditar, es perfecto, no, yo no tiendo, o mejor dicho, yo no comprendo que a ti cierta forma te vaya a funcionar o no. Eso lo tienes tú que plasmar. A mí me funciona el hecho de sentarme conmigo y decir, bueno, ¿qué onda? ¿No? Como si fuera una plática con el mejor amigo o la mejor amiga. Les digo, a ver, ¿qué rollo con la torcedura de mi tobillo, ¿no? O sea, mm, explíquenme o ábranme la claridad para yo poder saber exactamente en lo que yo me tengo que enfocar. Y la palabra que me llegó ese día antes de mi terapia fue la parte de flexibilidad. Y así lo dejé, di mi terapia, que fue una terapia, te digo, te comento y te digo que fueron casi 3 horas y media, que la verdad es que el tiempo se me fue volando porque estaba muy dinámica lo que estábamos nosotros platicando, porque fue literal una terapia donde me espejé desde el inicio hasta el final. ¿No? O sea, muchas de las cosas que estaba ella viviendo como persona, pues yo ya los pasé, obviamente yo ya caminé el sendero, entonces era más sencillo poder generar esa empatía y esa compasión con la otra persona. Entonces decía yo, bueno, entonces ya terminamos de platicar, dije, ok, ya entendí que es una cuestión de flexibilidad. Y en esta parte de poder comprender que era una cuestión de flexibilidad, dije, ok, o sea, y dije yo, ¿flexibilidad en qué? ¿No? Digo, es una parte emocional y eso es lo que sucede con nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico siempre, siempre, siempre nos manda señales, ¿no? Digo, yo sé que te había comentado que en algún punto voy a platicar del alma, pero te voy a compartir lo siguiente. Cuando nosotros bajamos, ¿no? O encarnamos en esta fisicalidad o en esta 3D, pues obviamente traemos toda una bola de cosas que nos corresponde realmente trabajarlas, ¿no? O sea, no es que sean buenas o sean malas, simplemente son. Y esa es la primera cuestión con la que nos confrontamos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, por no decir que siempre, que la verdad es que cada vez que utilizo siempre me puede repatear en el hígado, pero la mayoría de las veces lo que sucede, nadie nos enseña o nos muestra el cómo trabajar esta parte de emociones que se van presentando en el camino. Nosotros aquí en esta 3D o en esta fisicalidad, prácticamente a eso venimos, ¿no? A poder tratar de comprender la parte de las emociones, que vuelvo al mismo punto, nadie nos enseña el cómo trabajarlas, simplemente que se presentan y ya están, ¿no? Y dependiendo del nivel de conciencia que traigamos, o en el proceso, ¿no? Podemos decir, sabes que sí lo entiendo perfectamente, o nada más te pasas en la vida, trabajando, 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 pero sin poner atención a lo que se está presentando dentro de tus procesos. Entonces, en esta parte de, sí, claro,
¿no? Nosotros acordamos ciertos aspectos de nuestra vida donde tenemos que poner atención, nos guste o no nos guste. Y la forma en cómo nos detienen en seco en el camino para nosotros poner atención, pues obviamente son estos pequeños accidentes, ¿no? Que si lo veo al día de hoy que te estoy platicando, ¿no? Que ya me senté a analizar y entender y comprender, pues obviamente puedo decir, pudo haber sido peor, claro que pudo haber sido peor, ¿no? Con ese tipo de caídas, claro, me pude haber pegado en la cabeza, me pude haber descabrado, me pude haber cortado o no, no es, bueno, ya se me olvidó la palabra, gracias. Me pude haber, golpeado o me pude haber quebrado algo y la verdad es que agradezco que no haya sido así. Digo, sí pudo haber sido peor, sí, totalmente consciente de que pudo haber sido peor. Sin embargo, lo que nos corresponde a nosotros cuando una situación así se va presentando en nuestro camino es realmente ir hacia adentro nuevamente. Pero primero, antes de ir hacia adentro, para poder checar, para poder verificar, para poder empezar a tomar conciencia, necesitamos honrarnos en el proceso humano, ¿no? ¿Qué representó la caída? Como te dije en un inicio, para mí fue un gracias que la gente aquí o la mayoría de la gente alrededor del departamento, del complejo de departamentos no habla español, porque si no, ya me hubieran tachado como la loca maldicienta del departamento, del complejo. Porque sí, me arranqué en primera, segunda y tercera porque necesitaba sacar el enojo, estaba muy molesta, ¿no? Y vuelvo al mismo punto, no podía yo enojarme con nadie, ¿no? Hasta cierto punto me enojé conmigo misma porque dije, qué tonta que no te diste cuenta y no estabas poniendo atención, porque se nos salen las palabras, ¿no? A final de cuentas pasa y sucede. ¿Qué pasó después? Pues fue okay, me pido perdón por la forma en cómo me traté yo a mí misma, pido o sea, ahora sí que pido perdón al universo, porque la verdad es que el universo tampoco tiene la culpa de mi estupidez. Y sigo dando los pasos. Entonces terminé la terapia, dije yo, ok, digo, ya terminé, qué bueno, ya estamos del otro lado, ya voy a fluir, ¿no? Y en esta parte de fluir, y en esta parte de tomar conciencia, dije, bueno, ¿qué es esto que me están diciendo ustedes? ¿Qué es flexibilidad? ¿No? Yo sí entiendo la parte de ser flexible, ¿no? De hacer las cosas aunque no queramos hacerlas. Sin embargo, la parte de flexibilidad, tal como me lo explicaban, bueno, será fiel porque es con el que más hablo últimamente, como ahora sí, buen jefe de los serafines, se encarga de darme cátedras, que bueno, ¿para qué te cuento? Que es toda una aventura. Y le preguntaba prácticamente, ¿no? Le preguntaba, bueno, ¿flexibilidad en qué sentido? Porque sí me considero una persona flexible, pero aparentemente cuando empiezo a trabajar en mis cosas a nivel particular, como esta creación de proyectos, pues es un ser flexible, ¿no? O sea, ahorita, al día de hoy estoy en proceso de cambiar todo mi programa de certificación de sanadores de almas, ¿no? ¿Para qué? Para poder agregar más cosas de las cuales yo misma he estado aprendiendo y he estado tomando conciencia y que es importante también que se comparta. Y obviamente el camino del alma es todo, digo, bueno, no el camino del alma, pero el curso de certificación de sanadores de almas es un camino de transformación sí o sí, ¿no? Empezamos nosotros a ir hacia adentro, a reconectarnos con nuestra parte terrenal, pero ya a nivel alma, ¿no? Ya empezamos nosotros a hablar como las palabras de alma. Empezamos a unir nuestro cuerpo físico con toda esta parte espiritual, pues son los diferentes cuerpos. En algún punto, Ale Bárcenas, de hecho, compartió o va a compartir dentro de el mega evento, ¿no? De Comunícate con Ángeles, esta parte de los 7 cuerpos porque es importante, ¿no? Es importante porque a final de cuentas cada uno de nosotros estamos conformados por cada uno de los cuerpos y eso es lo que nos hace únicos, ¿sí? Y que nos toca poder integrar toda esta información, ¿no? Nos toca realmente empezar a elevar la conciencia y decir, bueno, ¿desde dónde está viniendo la información? ¿Desde dónde me estoy conectando? ¿No? ¿Por qué? Porque la verdad es que cuando estamos en esta 3D, pues obviamente es parte de vivir nuestra experiencia humana, porque a eso venimos, para poder nosotros seguir evolucionando en el paso del camino y ya posteriormente poder comprender los diferentes términos que se van presentando. ¿Por qué? Porque cada uno, si no eres de las personas que leen, yo leo, bueno, que
como diría mi mamá, que soy un ratón de biblioteca, o soy una biblioteca con patas, porque la verdad es que sí lo soy, es en esta parte de poder integrar todo lo que se nos está presentando en el camino, ¿no? Y en esta cuestión de flexibilidad, cuando me explican, dice, bueno, ahorita que estás en proceso de hacer una metamorfosis de todo el programa de certificación, dice, te toca ser flexible, te toca poder a ti aceptar las cosas como se están presentando y poder tomar lo mejor que se está presentando, ¿no? En un inicio, ya hace años, la verdad es que ni siquiera me hubiera dado yo la oportunidad de sentarme. Y eso es lo que el camino del alma nos muestra, ¿no? Empezamos a ver nuestro camino tal cual, porque el camino es totalmente diferente porque cada uno vivimos cosas totalmente diferentes, pero sí podemos darnos la oportunidad de poder rescatar ciertas cosas de lo que estamos nosotros observando, de lo que estamos viviendo, de lo que alguien más está viviendo y verlo para poder nosotros transformarlo en situaciones que a nosotros nos puede llegar a funcionar. El cómo lo hacemos a nivel de conciencia. Sí, yo sé que suena muy fácil y la verdad es que es un trabajo de todos los días, porque es un trabajo de donde nos empezamos a reentrenar mentalmente hablando para poder ver la grandeza de todo lo que se está presentando. Entre ellos, la parte de las palabras, ¿no? Utilizamos palabras que, como ya me has escuchado, utilizamos palabras que para nosotros tienen cierto significado, pero realmente energéticamente hablando tiene otro significado totalmente diferente. Entonces, si hablo yo, sí, es que tengo miedo, pues sí, tiene un impacto energético decir tengo miedo, ¿no? Y es válido decir que tienes miedo. Y es válido porque yo lo he utilizado N cantidad de veces. Y ahora que estoy en proceso también de escribir para poder sacar toda la información que traigo en la cabeza y tener claridad en lo que estoy plasmando, pues obviamente me he dado cuenta que pongo excusas de que para qué te cuento N cantidad de veces, ¿no? De, sí, bueno, es que tienes que ir al doctor y yo sí, claro, ya sé que tengo que ir con el doctor. O sea, esas cuestiones que es muy fácil que las demás personas vengan y te digan exactamente lo que necesites, pero la verdad es que las respuestas siempre vienen desde adentro. Tú sabes mejor que nadie. ¿Por qué? Porque tú te conoces mejor que nadie. O sea, yo puedo hablar y puedo decir, pero es tu cuestión de adoptar lo que a ti te funciona, ¿no? Lo que a ti te vibre, lo que a ti te sume. ¿Por qué? Porque por eso estamos nosotros plasmando todo lo que plasmando. Entonces, en esta parte de nuestro camino del alma, pues sí, ok, vuelvo al mismo punto. Me caigo y ¿qué sucede? Inicialmente, digo, hace años, antes de yo comentar, no comentar, pero antes de yo comenzar todo mi camino espiritual, pues obviamente era una persona que se enojaba muy fácil, una persona que no tenía paciencia, una persona que constantemente estaba pensando en el futuro, una persona que tenía miedos y sigo teniendo miedos, a lo mejor no a ese grado de decir es que no me va a alcanzar, ¿no? Que son terminologías que podemos llegar a utilizar. Es que no puedo, es que no, o sea, todo eso, pues obviamente nos va sumando. Entonces, parte del camino de nuestra alma es precisamente tomar conciencia de dónde nos encontramos el día de hoy. ¿Para qué? Para poder transformar todo lo que se está presentando, ¿no? Para poder transformar nuestro camino, para poder elevar nuestro nivel de conciencia y ver o cambiar la perspectiva de las cosas que se van presentando. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, todas las leyes universales nosotros jugamos con esas leyes universales, ¿no? Para ver las cosas, ¿no? Entre ellos, la ley que a mí más me gusta, que en algún punto me la compartió una amiga, que me decía esta parte de la ley del espejo, porque tenía una situación con mi suegra, que en paz descanse, donde decía yo, es que ya me harté, o sea, ya no puedo. Entonces, me decía, bueno, ve la parte de los videos de la ley del espejo, y decía, es que de que fregados, o como digo yo en Monterrey, ¿no? ¿De qué carajos me va a funcionar eso, no? Pero la verdad es que funciona. ¿Por qué? Porque la ley del espejo, a como yo la veo, está dividida en dos, ¿no? De las leyes universales, que sí conozco, que sí sé y sí puedo llegar a hablar de ellas, que no lo voy a hablar el día de hoy, pues está dividido en la ley del reflejo y la ley de la proyección. ¿Por qué? Porque como humanos, eso es lo que hacemos. Nos proyectamos en la otra persona o la otra persona nos está reflejando algo que nosotros tenemos que enfocarnos y trabajar. Y lo que me gusta de la ley del espejo es que es bastante simple, ¿no? De la ley del espejo son cuatro leyes en una, o cuatro, ahora sí que aspectos en una sola ley. Pero de las cosas que más recuerdo, porque es lo que más utilizo yo, es esta parte de
Si la otra persona te juzga o te dice de cosas o te critica y a ti no te afecta, le corresponde a la otra persona, no es tuyo. Eso significa que la otra persona se está reflejando en ti o se está proyectando en ti, ¿sí? Si lo que dice la otra persona a ti te cala y te molesta, significa que tienes que ir hacia adentro y tú checar qué onda, ¿no? Esa es la parte del reflejo. ¿Por qué? Porque algo nos está reflejando la otra persona. Entonces, como te das cuenta, la parte de la ley del reflejo, ¿no? Que es la ley del espejo, estamos hablando de la ley del espejo y la ley de proyección, que es algo que hacemos todos los días. El chiste es empezar a cambiar cómo vemos las cosas, ¿sí? Y lo que más te puede ayudar es lo que te está reflejando la otra persona, lo que te está mostrando la otra persona, es, bueno, ¿qué es lo que yo estoy haciendo conmigo? ¿No? Vuelves a regresar hacia adentro. Si a ti no te molesta, significa que el rollo no es tuyo. Sí, el rollo es de la otra persona, ya a la otra persona le corresponde trabajarlo. Entonces, es parte de empezar a honrar nuestra alma, parte de honrar nuestra humanidad y poder ahora sí que unir ambas cosas en una sola y así puedan o podamos realmente seguir dando los pasos certeros de realmente lo que queremos nosotros lograr con nosotros. Y ahí es donde viene la parte del trabajo, ¿no? Todo el trabajo que hacemos nosotros en nosotros mismos es lo que nos permite seguir ayudando a elevar la conciencia de la humanidad también. Todo lo que tú hagas en ti, hay una repercusión allá afuera. Y a lo mejor no lo llegamos a ver o a observar y está perfecto, no pasa absolutamente nada porque nuestra chamba no radica en cambiar a la otra persona. Eso viene con la decisión de cada uno de nosotros. Así de simple y así de sencillo. Entonces, de veras que eh, mucho que trabajar, ¿no? Es parte de seguir esos pasos necesarios, es parte de empezar a tomar conciencia en qué sí y en qué no, ¿no? Qué sí me suma y qué no me suma. Lo que no te suma lo puedes soltar y dejar ir. Si en dado caso, pues es levantar la mano, pedir ayuda si es necesario, o bien decir, ¿sabes qué? Es que esto no es mi rollo. Entonces lo sueltas, ¿no? ¿Por qué? Porque a nosotros no nos corresponde trabajar los rollos de la otra persona, sino nada más los de nosotros mismos. Escucha muy fuerte, sí. Totalmente de acuerdo. Sí se escucha muy fuerte. ¿Por qué? Porque es parte de empezar a cambiar nuestra mentalidad. Nos dicen que, o sea, la gente necesita y dependiendo de lo que nosotros vayamos aprendiendo en el camino, que son creencias también, pues obviamente siempre estoy para la otra persona, pero se me olvida también estar para mí, ¿no? Y eso es lo que estamos empezando a hacer. Empiezas a poner atención hacia adentro, empiezas a poner atención contigo misma o contigo misma y es decir, ¿sabes qué? Esto que estoy aprendiendo y esto que me está cayendo el 20, como decimos nosotros en Monterrey, ¿cómo lo puedo integrar con todo esto? A lo mejor te va a funcionar, a lo mejor no, pero es un paso a la vez, ¿no? Y eso es algo que nos enseñan constantemente cuando estamos estudiando, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo algo totalmente nuevo, o mejor dicho, recordando algo totalmente que ni siquiera sabíamos, es con cómo nos vamos dando la oportunidad de poder dar esos pasos necesarios. Pero la verdad es que gracias por escucharme. Voy a intentar de sobremanera de hacer este tipo de podcast un poco más cortos porque yo me arranco, como ya te puedes dar cuenta, en primera, segunda y tercera. Entonces me va a encantar que me sigas en mis redes sociales porque la verdad es que sí me va a encantar el poder leer tus comentarios, el poder saber qué onda, el poder realmente si te vibra todo lo que te estoy platicando o no. Digo, porque aparte yo también estoy en proceso de cambio, como te puedes dar cuenta. Muy al inicio yo hablaba de la parte de las regresiones porque es una de las herramientas que yo utilizo y ahora ya estoy más alineada realmente a hablar realmente de nuestra alma. Entonces yo creo que muy probablemente la siguiente semana vamos a empezar a hablar o te voy a empezar a compartir esta parte del alma para que lo puedas tú traer a tu conciencia y digas, ok, me voy a honrar en mi parte humana, porque a eso venimos, ¿no? Esa es parte de que estamos seguros que aquí estamos para eso, para poder seguir experimentando y obviamente
entender que nuestra alma es la que capta toda esta información para ayudarnos a nosotros humanamente poder hacer esa transformación necesaria. Entonces ahí te van mis redes sociales. Entonces me puedes encontrar en Facebook como serafina.pau González, me encuentras en Instagram como serafina-pau González, en YouTube me encuentras como Serafina Pau González y obviamente el podcast que me va a encantar si te suscribes al canal, compartes el canal y obviamente evalúes el canal para así poder llegar a más personas que ya están listas para poder escuchar su alma, ¿no? Y puedan entender el cómo funciona o tener la claridad cuál es nuestro camino del alma. Pero esa parte de descubrir cuál es nuestro camino del alma, obviamente es hacer la chamba interna que a cada uno de a nosotros nos corresponde. Entonces, de veras que gracias, gracias, gracias por ser y por estar. Gracias por escucharme. Y recuerda que si nadie te lo ha dicho el día de hoy, te amo, te mando un mega abrazo lleno de luz y te deseo que esta semana esté llena de bendiciones para tu más alto bien. Entonces, nos escuchamos la siguiente semana. Bye.